Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de la entrevista de los martes. Hoy tenemos una gran entrevista con el doctor Tonatiuh Guillén sobre un tema que el doctor domina y por eso nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en el programa, sobre un tema que ocupa pues la atención no solamente de muchos mexicanos, deberíamos estar muy pendientes de esto, sino también de la opinión pública mundial, porque hasta el momento, y según información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la propia presidencia de nuestro país, pues se documentan ya 17 casos de mexicanos que han fallecido en hechos relacionados con la policía migratoria de Estados Unidos, el temido y espantoso ICE. 14 personas que murieron mientras estaban bajo custodia y 3 que fallecieron en unos operativos migratorios, perdón, incluido el caso de Lorenzo Salgado en Houston, pues que ha acaparado la atención de México y de buena parte del mundo. ¿Qué está pasando en Estados Unidos con el trato a los migrantes, con los crímenes que yo me atrevería a decir que se han cometido por parte de ICE, no solamente con estos 17 mexicanos, con estos 3 que murieron en estos operativos, sino con migrantes de todas partes del mundo? Y justo para hablar de este tema, y ya me callo, pues le damos la bienvenida al doctor Tonatiuh Guillén. Tonatiuh, Jaime Guerrero y yo, de veras, como siempre, es un privilegio, y lo digo muy en serio, tenerte en el programa. Y le doy la palabra a Jaime Guerrero para que él comience. Fíjate, Tonatiuh, que estas charlas que tenemos contigo son muy nutritivas porque como las tenemos, digamos, cada 2 meses más o menos, hemos podido seguir una serie de cosas que tú dices. Fíjate que me acuerdo de de algo que tú me decías, bueno, que nos decías a Tere y a mí. Espérense porque la sociedad americana va a reaccionar. Es decir, ante Trump va a haber reacciones. Y nos platicabas reacciones. Ahora, ya está habiendo reacciones. El alcalde de Houston, por ejemplo, ya está investigando. Organizaciones de derechos humanos y de migrantes están demandando ya que se aclaren las cosas. ¿Cómo será el asunto que el Departamento de Seguridad Nacional acaba de decir que está investigando 12 casos de abuso de fuerza del ICE y que ya se dio la orden al ICE que no detengan vehículos para revisarlos? O sea, está habiendo una reacción en Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Tú que tienes ese pulso. ¿Y hasta dónde va a llegar esta reacción? ¿Qué tal, Jaime, querido? Muchas gracias por la invitación. Tere, querida, gracias. Es un placer siempre, un honor estar con ustedes en su programa y comentando estos asuntos tan graves y complejos al mismo tiempo. Primero, es cierto, Jaime, que desde hace tiempo venimos en la conversación relacionada con la estrategia antiinmigrante de Trump y otro conjunto de iniciativas que ha tenido con relación a política exterior, que también ha sido muy complicada y resultados nada buenos, incluyendo la guerra con Irán, por ejemplo, o sus acuerdos comerciales, o sus pleitos con Europa, que todo esto junto, más lo que ha hecho al interior, sobre todo con asuntos que están relacionados con la discriminación de personas por razones de raza o de género o de origen, este mapa tan grande de tensiones, comentábamos, está generando resistencias y está generando una oposición grande que está cada vez, me parece, más explícita
en el ánimo de la sociedad de Estados Unidos y de su clase política. Este es un hecho. Yo creo que las encuestas lo demuestran cotidianamente. Hay una pronunciada castigo ya en la popularidad de Trump, incluso en lo que son su zona dura de republicanos, y hay una franja que lo cuestiona y lo revisa en lo que está haciendo. Y uno de los grandes puntos son los excesos de la política antiinmigrante. O sea, Trump trazó una estrategia militar y paramilitar, dura, cruel, con el uso de violencia incluso. Y lo estrenó y lo probó, sobre todo en California, lo ha hecho en otros lugares como Minnesota, y ahora pues con eventos como los que estamos narrando. Y en el trazo que tienen, con muchísimos recursos, también hay que subrayar que este gobierno tiene el horizonte de dinero más impresionante de la historia, increíble cantidad de dinero de la estrategia antiinmigrante, son como 240,000 millones de dólares para lo que le queda del sexenio, son cantidades inmensas, pero de ese tamaño es el odio a la población migrante y a los extranjeros. Y de ese tamaño es la fuerza que está invirtiendo para un aparato, pues, cuasi militar, como es el ICE, o militar, como los que están en la frontera sur de Estados Unidos. Y esta estrategia, con esa violencia, pues, también ya lo habíamos comentado, conduciría a muertes. No sabíamos de qué escala, pero ya estábamos en ese tono tan preocupante. Y recuerdo que comentamos, Jaime, abusando de tu gran memoria, pero comentábamos ya fallecimientos en los centros de detención, cuando todavía no eran muchos, pero ya estaban en una curva de ascenso muy preocupante. Ya retrataban una extensión de la crueldad que iba de la detención hasta los centros de detención, y esa crueldad estaba ya generando muertes. Entonces, en ese plan está la acción antiinmigrante y también la reacción. Ahí soy optimista, también lo habíamos comentado, tengo un optimismo de que el conjunto de estrategias de Trump, no solo en materia migratoria, sino en otras que le están costando, conduzcan a que en las elecciones de noviembre se reacomoden las fichas, y de que dentro de ese reacomodo exista la posibilidad de modificar políticas, no solo las migratorias, que sería muy importante, sino otro conjunto de políticas de este gobierno que van en contra incluso de los propios intereses de Estados Unidos. Entonces, ese mapa de resistencia, las manifestaciones No Kings de no hace mucho tiempo, pues lo describieron a plenitud. O sea, hay una agenda enorme de temas ya de tensión social en Estados Unidos, y hay una resistencia también ya creciente de oposición. Y la única vía que formalice y canalice y le dé una salida productiva, pues es la política electoral. Vamos a ver qué resultados hay, pero veo que sería la ruta en la que estaríamos esperando que se consolide alguna salida razonable a todas estas tensiones. Oye, Tonatiuh, pero fíjate que yo he visto que también ha habido un cambio en la respuesta del gobierno de la presidenta Sheinbaum. O sea, porque me parece muy grave el crimen en contra de la última víctima, Lorenzo Salgado, si no recuerdo mal el nombre de este señor de 52 años, pues que prácticamente se sabe que fue acribillado por unos miembros del ICE que no portaban cámara, curiosamente, en su uniforme, en fin, que se dan agravantes, que dicen que trató de embestirlos
pero que los testigos están diciendo, pues no es cierto, no hubo ningún intento por parte del señor Lorenzo de agredir a los miembros del ICE, en fin, pero se tuvieron que juntar 17 muertes de connacionales para que la señora Sheinbaum elevara, digamos, el nivel de reclamo a los Estados Unidos. Ahora pasa de un reclamo diplomático pues ya a una acción penal, hasta donde entiendo, Tonatiuh. ¿Qué lectura haces de todo esto? Primero, Tere, que vamos en lo que puede llamarse una ruta correcta. Sí hay que judicializar cada caso, pero también es cierto que estamos 17 muertes atrasados. Este procedimiento debe ser el estándar de la reacción del Estado mexicano como parte de sus obligaciones en la protección de nuestros connacionales en el extranjero, sobre todo cuando han perdido la vida y sus familias quedan en una situación, pues, no solo dolorosa, sino potencialmente muy delicada en su futuro. Entonces, sí hay necesidad de hacer algo que establezca justicia, que defina responsabilidades y debiera ser el procedimiento estándar, permítanme insistir en ello. Ese despliegue que se supone que tienen los consulados de apoyo jurídico a connacionales debiera estar concentrado en estos casos. Entonces venimos 17 pasos atrás, pero este paso es correcto, debe hacerse. Y sí marca un giro. Pasamos de las notas diplomáticas, que también nos contestan con quién sabe qué, yo no conozco las respuestas, pero evidentemente no tienen mayor efecto. Y se inserta la ruta del litigio, que tiene al menos me parece dos rasgos importantes. El primero es que efectivamente se monta en el sistema legal de Estados Unidos, con las reglas de ese país, con los mecanismos que tenemos previstos los dos países. Hay un tratado de asistencia jurídica que posibilita la participación de la Fiscalía Mexicana y de la Cancillería y de comunicación y acuerdos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa es una ruta que no es nueva, está prevista, pero que no se había empleado con esta estrategia. Y esa tiene un valor político. El mensaje es político. Y nos vamos a llevar en estos casos de otra manera. Ya no es solamente la parte de la nota diplomática. Hasta ahí me parece que muy bien. Lo que sigue es que realmente ocurra este proceso de litigio, que realmente tenga detrás un aparato técnico, capaz, potente, que de expertos, no de gente que ande por ahí por casualidad, sino de expertos, que tenga la capacidad de conducir un litigio que puede durar años. Cada caso de los 17 es muy complejo. Y construir el caso, que lo tomen las fiscalías de Estados Unidos, que se convenza el Departamento de Justicia de Estados Unidos de su importancia y que camine en esa dirección, es una ruta complicada. Y sí se necesita no solo la decisión de decir vamos a hacerlo, sino de la capacidad operativa para hacerlo. Eso todavía no lo vemos, vamos a tener la esperanza de que ocurra y que se camine por ahí. Y hay otro aspecto que me parece también importante subrayar, que son las malas noticias, porque el gobierno de Trump ha sido completamente indiferente a la crítica de su barbarie en términos de su política antiinmigrante, ha sido indiferente a la muerte de personas, ha sido insensible a la crítica de los organismos multilaterales a los cuales no les hace caso y preferiría que no existieran. Ha sido tan rudo como ir a decirles a los europeos que hacen muy mal en tener una frontera que reciba inmigrantes y refugiados.
Entonces está en un tono de prepotencia y de impunidad impresionante. Entonces, esa barrera y ese tono hay que contar con él para esta coyuntura. Y subrayo un caso interesante que lo describe. En enero, congresistas demócratas formalmente le pidieron una explicación al Departamento de Seguridad Interior sobre las muertes en los centros de detención. Y además agregan otro dato que es importante, de otras 17 muertes, no por parte de ICE, sino por CBP. En la parte de la patrulla fronteriza y aduanas, ahí hay otras 17 muertes en el 25, no sé cuántos vayan en el 26, de las que no sabemos nada. Entonces, ahorita decimos 17 muertes de mexicanos, pero en estas otras 17 del 25 es muy probable que también estén mexicanos y de esos casos no los tenemos registrados. Pero el punto es que los congresistas demandan esta información y Homeland Security pues no les hace caso. No les da el informe que ellos piden. Tal vez hubo ahí un par de reuniones de plática, pero nunca les dio el informe. Y es muy probable que esto siga así, a menos de que el Congreso cambie. Entonces, por eso es que el giro en el Congreso es muy importante para que iniciativas como las que tuvieron estos legisladores realmente repercutan y no nada más los den por visto, sino que tengan una eficacia en correcciones y en responsabilidades, que sería también algo que está pendiente. Fíjate que estoy de acuerdo contigo. Esto que está haciendo el gobierno mexicano va en la ruta correcta. Igual vamos 17 personas muertas tarde. Vamos a ver qué, como tú dices, a ver qué tan avesados, hábiles y decididos son los juicios que se van a montar, las demandas que se van a montar, los resultados que puede haber. Me voy a montar en tu optimismo para decirte que en esas malas noticias en que Trump está siendo refractario a las críticas, lo cual es cierto. Sin embargo, creo que las críticas se están acumulando de tal suerte que están pues estrechando una especie de lazo, digamos, alrededor del fornido cuello del señor Trump. Y te voy a decir por qué. Creo que su última metida de pata es la intención de cobrar por el paso de los barcos al estrecho de Hormuz. Los europeos pues enloquecieron con eso, la ONU ya declaró que es ilegal completamente. Los iraníes dicen que éjenle que de todas maneras, aunque paguen el impuesto, ellos pueden bombardear los cargueros. Es decir, el peor de los escenarios en el estrecho de Hormuz y el gran error de Trump. Y por otro lado, una jueza acaba de quitarle la protección fiscal a una serie de negocios de Trump que puede dar lugar a que pues prosigan una serie de investigaciones que de hecho estaban detenidas. Entonces, creo que Trump de alguna manera, a pesar de lo que dices, ahora sí tú eres el pesimista y yo soy Tonatiuh, yo creo que este lazo se está apretando alrededor de esto. Y bueno, ¿cómo ves el escenario, más allá de los migrantes, el escenario de Estados Unidos, el pulso que tú tienes? Coincido completamente, Jaime. Sí hay una ampliación de tensiones y una intensificación de tensiones. Evidentemente en lo que estamos conversando, en materia migratoria, ¿no? Ya la parte ruda y rudísima que estaba en la opinión pública cuando arrancaba el gobierno de Trump, ya no es así. Ya las empresas, las comunidades, sectores tan sensibles como el agrícola o la construcción o los servicios, ya están diciendo, ya párenle, o sea, no podemos sobrevivir de esa manera. El sector
lechero y de los lácteos de toda la zona de Wisconsin, por ejemplo, ya dicen no podemos si no hay trabajadores extranjeros, porque aquí no se acercan otro tipo de personas a trabajar porque no tienen ni la experiencia ni la disposición para ese tipo de labores. Entonces, si hay una extensión amplia solamente de la cuestión migratoria, ya se volvió un gran asunto que está a nivel también de los políticos locales, gobiernos de los estados, gobiernos de las ciudades, los condados, están ya también en modo resistencia, no todos, pero hay unos muy fuertes como California o como Illinois o como Nueva York que pesan mucho en el contexto nacional de Estados Unidos, que ya están del otro lado de la ventana del señor Trump y empujando seriamente. Si a eso le agregamos los costos económicos que para la vida cotidiana de las personas tiene la guerra en Irán, los precios de la gasolina, la inflación, también la inconformidad crece y le podemos ir sumando, Jaime, los agravios en materia social, en materia cultural, en materia de las universidades, por ejemplo, que tan agredidas han sido, pues ya el catálogo de por qué resistirse a Trump ya tiene una lista, ya empieza a crecer como enciclopedia. La gran pregunta que nos queda pendiente es si todo esto se va a canalizar electoralmente. Yo creo que sí. O sea, sí hay todas las condiciones para que el costo electoral sea alto. Y uno de los síntomas es esta desesperación de Trump, también reciente, de tomar control del proceso electoral. Sí siguieron esta estrategia que tiene para que los estados regulen de otra manera las elecciones, toda la discusión sobre la redistritación, por ejemplo. Entonces, recientemente, apenas hace una semana, no aprobaba una ley sobre vivienda porque el Congreso no le aprobaba su expectativa de cambios en la política, en las reglas electorales, que además tendría que pasar por los estados, y es asunto de los estados. Entonces, retrata una tensión que ilustra su preocupación, para ponerlo en esas palabras. Sí se está caminando en esa ruta. Las encuestas lo retratan también muy bien. Hay una descripción de una caída muy pronunciada de popularidad. Entonces, Jaime, si ponemos algunas apuestas y unos tacos para las elecciones de noviembre, yo creo que sí vale la pena apostar por unos taquitos de un reacomodo importante en la recomposición de Senado y de la Cámara de Representantes. Y cabría esa posibilidad, creo yo, cada vez más seria. Te digo una cosa, les digo una cosa al doctor Tonatiuh, a Jaime Guerrero. Fíjense que yo siento que ahorita con el relanzamiento, digamos, de la guerra con Irán y el aumento de los precios del crudo, ya andamos otra vez en los 80, 82, 83. Eso le va a pegar muy duro al presidente Trump. ¿Por qué? Porque le pega a los bolsillos de los americanos, de los estadounidenses. Y en ese momento yo creo que se va a ver todavía más, Tonatiuh, pues un descenso en la popularidad del presidente. Pero por otro lado, Tonatiuh, yo veo también cómo ha ido metiendo en el discurso, pues algo que aquí en México también conocemos, que es todos los que se oponen al presidente Trump, pues realmente son personas, en este caso Trump dice comunistas. Yo no sé si has percibido cómo una y otra vez ahora en todos los discursos,
cualquier pronunciamiento que se oponga a los designios del presidente Trump es etiquetado inmediatamente como, es que son comunistas. Me parece como si estuviéramos viviendo otra vez los años 50, el macartismo. Y lo más grave, Tonatiu, y aquí nos interesa mucho tu opinión, veo también que esta polarización dentro de el grupo pues más duro del gobierno del presidente Trump se ve reflejada también en los medios de comunicación, porque vemos también un grupo de medios, no sé, Reuters, el New York Times, The Washington Post, en fin, que de algún modo, The Guardian en Gran Bretaña, critican a Trump, pero también hay un grupo muy, muy fuerte de medios muy conservadores que al revés, todo lo que dice Trump, todo lo que menciona Trump con relación a que sus enemigos son los que no piensan como él, algo muy parecido a lo que sucede aquí en México, pues se están fortaleciendo igualmente. Está totalmente polarizada la situación. ¿Cómo lo ves, Tonatio? Lo narras muy bien, Tere, son los planos de la disputa. O sea, hay un plano efectivamente económico y que tiene relación directa con calidad de vida, capacidad de consumo de las familias. Un dato que no lo traigo en detalle, pero la cantidad de personas que han dejado de pagar el servicio eléctrico ha aumentado notablemente. Y ya ese es un síntoma de empobrecimiento, pues muy tangible, muy presente en lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ese es un plano. El otro plano, que es el paradójico, es que el enriquecimiento de los superricos en Estados Unidos también ha sido bestial, incluyendo al presidente Trump. Ahora tiene muchísimo más dinero que nunca en su vida y en solo año y medio. Y sus hijos están haciendo los super negocios de la vida. Entonces, al final, en su perspectiva económica, francamente se mueve con un cinismo espectacular. O sea, no valora la vida de las personas ni su empobrecimiento, valora lo que se apropian la gran élite que pues está alrededor de su figura y empezando por él. Hay un enriquecimiento gigantesco de este grupo y del propio Trump. Ese es un plano que está generando una disputa particular. El otro plano son los medios, y también han ocurrido cosas importantes en los medios. No quiero citar el caso de México, pero también de manera parecida. Hay toma de medios, hay control de medios o presiones mayores sobre los medios. Y unos han aguantado bastante bien y tienen todo el mérito, pero otros empiezan a ceder, otros ya estaban súper alineados, como la cadena Fox y compañía. Pero sí, esa es otra gran disputa, que tengo mi duda de su capacidad de manipulación. Tengo mi duda porque a pesar de que están por la extrema derecha y sus medios tan encima y con un discurso para acusar a la oposición de comunista, que creo que va a ser uno de los tonos de la campaña, estos que se oponen son en realidad comunistas, o sea, están apuntando para allá. La capacidad de manipulación ya tiene su piso de resistencia, que es este contraste con lo que las personas tienen en su vida cotidiana. O sea, en lo inmediato están perdiendo en su capacidad de consumo y en su ingreso. Y es culpa de los comunistas o es culpa de los aranceles y es culpa de la inflación y es culpa de la guerra con Irán. Yo creo que ahí hay un límite en la capacidad de manipulación, y lo que estás apuntando es muy importante. Están construyendo el eje del discurso que viene ya en los procesos de campaña. Estas
lado liberal demócrata o socialistas, que incluso el alcalde de Nueva York sin ningún problema se denomina a sí mismo socialista, lo van a mover y lo van a mover hacia la calificación de comunista, que en la historia ideológica de Estados Unidos es algo así como muy feo y cercano a Satanás. Entonces ese giro es cierto, están ya en ese tejido y me parece que es parte de una estrategia ya trazada. Sí, fíjate, Tonatiuh, que vamos a regresar a México en este sentido. Es importante que la presidenta haya tomado la decisión de proceder judicialmente en estos casos, pero siempre hay que preguntarnos por qué ahora. O sea, ¿por qué ahora y por qué no hace 3 personas fallecidas? ¿O por qué no al principio? Y te voy a decir, de alguna manera, digamos, pues sospecho que la razón no es la correcta. Sospecho que está haciendo eso y yo lo mezclo todo esto con el tema de los 10 de Sinaloa, la presión que Estados Unidos está ejerciendo sobre ella, la presión que ella empezó a ejercer sobre Ken Salazar. Entonces, todo esto está mezclado. Los ataques a Ken Salazar, que ahora pues ya no lo van a atacar porque resulta que Ken Salazar sigue siendo el amigo fiel de López Obrador. Tú oíste su última entrevista, yo nunca tuve evidencia de que él estuviera metido en eso, y tampoco de Rocha Moya, y yo nunca vi. Un embajador que se reunió más de 50 veces con el presidente de la República de México. Yo no creo que históricamente algún embajador se haya acercado a esa cifra. O sea, se volvió adicto a los tamales de chipilín, o vete tú a saber. Entonces, me parece que la presidenta está haciendo esto como una estrategia que es correcto por razones incorrectas, es decir, como una estrategia de resistir en lo posible a Estados Unidos. Miren lo que dice Ken no encontró, y era el embajador. Mira Estados Unidos, esto es lo que dice el embajador. Mira Estados Unidos, se están matando a mexicanos. Mira Estados Unidos, estoy haciendo un llamado a la oposición. Incluso el llamado a la oposición me parece, ¿por qué no llama a la oposición para realizar, por ejemplo, reforma judicial? ¿Por qué no llama a la oposición, por ejemplo, para revisar, no sé, una serie de estrategias de seguridad? No, la llama solamente cuando se trata de hacer una estrategia política, y el que no, ahora sí que el que no brinque es narco, es decir, el que no brinque es del PRIAN, y le dice al PRI, y le dice al PAN, y le dice al Movimiento Ciudadano: si ustedes no se suman a esta estrategia, entonces ustedes están muy cerca de ser traidores a la patria. Es decir, desde mi punto de vista, esta decisión correcta está tomada por, digamos, intereses incorrectos. Esa es mi opinión, Tonatiuh. ¿Tú qué piensas al respecto? Es una gran hipótesis, está inevitablemente en el contexto. No lo puedes sacar del escenario. Sí tienes toda la razón de que, se quiera o no, esta ruta que toma la presidenta de judicializar y hacer litigios en Estados Unidos no puede separarse de las otras discusiones también de carácter jurídico que tiene la relación bilateral. En otras palabras, es una especie de mecanismo de compensación para señalar: aquí también hay un problema muy serio para México y para los mexicanos, y no solamente es la visión de lo que Estados Unidos tiene sobre México y sobre algunos mexicanos. Entonces, aunque no
vamos a ponernos en la inocente hipótesis de que no tiene nada que ver un tema con el otro. Inevitablemente están en la misma mesa. Y están en la misma mesa y van a tener pues un juego, una interacción. No lo veo desligable. Y también, como alguien muy sabio decía, en política no hay casualidades, ¿no? Esta coyuntura en donde México es tan presionado por Estados Unidos, y no México tan en general, el gobierno mexicano y la élite política que tiene el control del gobierno mexicano está en un territorio que todo parece indicar es de extrema vulnerabilidad, casi de vida o muerte política. O sea, si la hipótesis de la relación y las acusaciones de la relación de narcotráfico con figuras de alto nivel se consolida, o la lista de gobernadores se extiende, pues es un escenario de una vulnerabilidad extrema para esta élite política. Y en ese acto de defensa y de reacciones, la ruta que se está tomando ahora con relación a los mexicanos fallecidos por autoridades norteamericanas, pues suena a una, no compensación, pero sí como a un ejercicio de presión también del otro lado. Tú me presionas por aquí, yo te presiono por acá. Pero lamentablemente para esa estrategia, si alguien la pensó así, la balanza es muy desigual. Para ponerlo en el extremo, esta presión de México hacia Estados Unidos con relación al fallecimiento de mexicanos, lo voy a decir en el extremo, pero creo que no les importa al gobierno de Trump. No va por ello a ceder con relación a la otra estrategia que sí tiene, que es la relacionada ya con narcotráfico y política en México. No pesan igual, para ponerlo en esa metáfora. Déjame decir ahí, tienes toda la razón, es muy desigual, pero le sirve al gobierno, y a ver, quiero oír tu opinión, para acuerpar a mexicanos, a ponerles la idea a mexicanas y mexicanos, digamos, la sociedad mexicana, de que ella está haciendo algo en defensa y que quien no lo haga, es decir, puede tener también razonamientos internos y hacia afuera, pues viste al gobierno, por ejemplo, con Europa. Cuando uno oye a gobernantes europeos hablar de México, uno dice, pues ¿de qué México hablan, no? Pero, en fin, o sea, aunque tienes razón en eso de la balanza, digamos que es es múltiple la estrategia, Donatio. Sí, tienes razón, Jaime. Hay que dividir el plano también en dos partes. O sea, la relación bilateral ahí es completamente asimétrica. O sea, aunque me piques de este lado, yo tengo una ruta muy construida en el otro camino. Ese es un hecho. Y el otro es que hay un juego entonces más interno que externo. Y ese juego interno es justo, primero, construir también el discurso de que toda esta demanda de Estados Unidos contra políticos mexicanos es una estrategia intervencionista sin sentido, motivo ni razón. Entonces también se está construyendo ese discurso y ese posicionamiento, y que por lo tanto estamos siendo agredidos injustamente, y que por lo tanto entonces un soldado en cada hijo te dio. Somos parte de esa defensa de la soberanía nacional comandada desde la presidencia de la República. Esa es la expectativa de la construcción del discurso. Pero esa expectativa pues choca con la confrontación que existe realmente en la política mexicana. O sea, ¿quiénes son los primeros que salieron
y tal vez los últimos a participar en algo así que no sé exactamente qué consiste, más que decir apoyamos a nuestros connacionales en Estados Unidos. Pues son los aliados de siempre. Y esa estrategia ya a nivel más extenso, a nivel de opinión pública, pues hay que medirla. Hay que medirla si efectivamente preguntamos, ¿usted cree que no hay ninguna razón de carácter legal para que se acuse a los políticos mexicanos de relaciones con el narcotráfico? Pues yo creo que va a ser una pregunta en la que todo el mundo tenemos dudas, ¿no? Es muy visible. Apenas ayer sale la gobernadora de Baja California a dar explicaciones de sus acuerdos. Exacto. Y denuncias y problemas que tiene con el FBI. A ver, realmente no hay ninguna razón de Estados Unidos para hacer eso, o es una injerencia seca, sin argumentos, nada más por control y tener un Estado más, un gobierno más dominado. Esa pregunta hay que valorarla y medirla, pero como estrategia interna, pues también tiene sus limitaciones, estimado Jaime. Sí, está sometida a las tensiones que ya tenemos adentro. Tiene margen de acción sobre los conflictos que ya tenemos adentro. Entonces, sí tiene, entiendo cuál es la intención, pero no veo que pueda ser muy eficaz si en los próximos días nos sacan más y más expedientes y más acusaciones. No veo que se pueda resistir la opinión pública a ver un expediente o a ver grabaciones o ver algún video especialmente revelador. Así es. De algo impropio. Pero fíjate, Tonatiuh, hoy la DEA, yo seguramente estoy segura que ustedes ya lo vieron, pues dice que hay una conexión mortífera entre el narco y el gobierno mexicano. Y dice además que la DEA, esta agencia, que va a seguir poniendo pues el acento en este trabajo de desmantelar esta relación maligna, mortífera, así lo cataloga, lo etiqueta la DEA, ¿sí?, entre el crimen organizado y el gobierno mexicano. Que los cárteles están profundamente relacionados con distintos actores políticos, algo que nosotros sabemos. Entonces yo lo que te preguntaría es, pues ahora sí que qué tanto es tantito. Yo creo que efectivamente existe en algunas zonas de nuestro país y al más alto nivel, pues ya digamos un estado fallido, en donde el crimen organizado, y desde luego el ejemplo más emblemático es Sinaloa, diría yo, pues es el dueño y es el amo, pues de qué se puede hacer, qué no se puede hacer, bueno, incluso hasta qué hora se puede salir a la calle o no. Yo tengo amigos, muchos, que viven en distintos lugares de Sinaloa, en Culiacán, en Badiraguato, no digamos, en fin, y que saben que ahí pues las órdenes las da el crimen organizado en la vida cotidiana. O sea que hay desde luego que un punto pues válido, digamos, en la preocupación de Estados Unidos. Lo que yo considero es que no es válido lo que pretende hacer Estados Unidos a partir de ese diagnóstico que es adecuado. Pero aquí en México lo único que se hace es negar la realidad. Lo de ayer de María del Pilar, de la gobernadora de Baja California, es muy importante oír tu punto de vista, porque hoy en la mañanera la señora Sheinbaum pues, prácticamente sale, es mi lectura, pues a quitarle toda la importancia que esto puede tener y a no escuchar las voces de la oposición que están pidiendo inmediatamente su renuncia por todo lo que se dio a conocer ayer por parte de Héctor de Mauleón. ¿Cómo ves todo esto, Tonatiuh? Pero primero, creo que es importante subrayar que si Estados Unidos
ya definió como objetivo político desarticular esta relación entre narcotráfico y política en México, fue un derivado de la propia ineficacia del Estado mexicano. Si desde cuándo hubiéramos tomado la decisión de realmente construir fiscalías capaces y autónomas y profesionales, otro gallo nos cantaría, no solo en materia de narcotráfico, sino en general en relación con cualquier delito. La tasa de impunidad en México es una barbaridad, o sea, es 98%, 99%. Sí. Entonces, si hubiéramos hecho la tarea como Estado, si la clase política mexicana hubiera hecho la tarea como Estado y con responsabilidad, y yo pongo el foco en la fiscalía, no es solamente, pero las fiscalías porque tienen un rol estratégico. Claro. Es el barco insignia para la investigación y sanción de delitos. Ahí hay que empezar. Entonces, si eso no se hace, si al contrario las fiscalías pueden estar incluso tomadas por ineficiencia y por tal vez corrupciones o complicidades, pues no hay manera de moverte en ningún lado. Y cuando eso crece y se consolida, y el narco avanza hasta no negociar con el poder, sino ser parte del poder, pues ya estás en otro territorio. Ya no hay manera de disimular. Y creo que la tarea que he estado haciendo, pues desde el gobierno de López Obrador, ha sido minimizar. No existe, eso no es cierto, los malos se portan bien en las elecciones, los malos también son humanos, cosas que desde la perspectiva del Estado de Derecho son totalmente inaceptables y desde la perspectiva de las víctimas son mucho peores. Entonces, que Estados Unidos tenga ese foco ahora, primero es responsabilidad de lo que no ha hecho el Estado mexicano. Ese es el punto principal. Y segundo, de lo que sigue sin hacer. Entonces, cuando tienes todo otro conjunto de evidencias y vuelves a la misma estrategia de decir no existe, o es marginal, o es tantito, estamos reproduciendo el mismo vicio y estamos argumentando cada vez más para el actor externo que tiene razón. Te doy este tipo de información o estas solicitudes de extradición y no reaccionamos, al contrario, exoneramos. Entonces, sobre esa base, quienes nos estamos poniendo de pechito, para decirlo cordialmente, sí, pues somos nosotros. Y yo me temo que esa estrategia está ya muy estructurada en los órganos de seguridad de Estados Unidos. Ya la tienen muy avanzada, hay todas las señales verbales clarísimas, como la que acabas de citar. El propio Trump dijo, no, ese personaje no esconde nada, eso ha sido muy explícito. Sí. Y solo creo que falta que termine el Mundial, porque sobre ese calendario vienen asuntos judiciales importantes en Estados Unidos con los capos que están allá. Me parece que hay una decisión importante el día 20 con relación al Mayo Zambada. Y si ese desprende otro tipo de iniciativas como ampliar la lista de políticos que solicita Estados Unidos, pues ya nos vamos a enredar en una relación bilateral francamente tensa, francamente muy difícil de gestionar, pero reitero, por culpa, por responsabilidad o por omisión de nuestra clase política. Ahí es donde estamos atorados, Ter. Mira, yo no soy tan optimista en eso y te voy a decir por qué. Primero, la DEA no es el gobierno de Estados Unidos. La DEA está siendo curiosamente investigada por el FBI. ¿Por qué?
porque ha habido casos de enriquecimientos, cuatismo, incluso yo te aseguraría, alguna parte, el Mayo tenía relación con agentes de la DEA, y eso está documentado ahí. Entonces, la DEA siempre le ha tenido ganas a los políticos mexicanos desde los años 80, y los gobiernos de Estados Unidos desde hace muchos años tienen una premisa, y esa premisa tenemos que tomarla en cuenta. Hagamos lo que hagamos con los mexicanos, ya sean corruptos o no corruptos, sean ladrones o no ladrones, sean lo que sean, no podemos desestabilizar ese país. Esa es la premisa fundamental de todos los gobiernos de Estados Unidos, republicanos o demócratas. Digo, no estoy metiendo a Trump, porque quién sabe qué pasa en la cabeza de Trump. Esa es otra. No, porque su comportamiento evidentemente demuestra que sus parámetros son otros. Pero esa premisa de pase lo que pase, no puedes desestabilizar a México. ¿Por qué? Porque si imagínate desestabilizar un país de 130 millones de personas con el poderío económico que tiene México, que como sea, o sea, somos una economía enorme. Entonces, en ese sentido, sí, Trump habla y dice, pero fíjate que cada vez que dice algo de México, siempre exalta el valor de la presidenta Sheinbaum. Y no se ha referido en ningún momento en malas intenciones hacia López Obrador. Bueno, no lo menciona, pero en otros casos, Trump no se calla la boca de lo que piensa del pasado de los países. Y en este caso no. Hay la intención de Trump de modificar esa relación de raíz, no lo sé, pero lo que sí sé es Estados Unidos, Trump, no Estados Unidos, Trump está pidiendo que México se discipline. Y lo que entiende Trump por disciplinar, a lo mejor no es lo que nosotros queremos. Porque no, claro que no. Trump pidió que Venezuela se disciplinara y ya se disciplinó. Delcy Rodríguez, sí señor, lo que usted quiera. ¿Quiere que entre otras 10 empresas gringas? Que entren 10 empresas gringas, pero déjenos a nosotros el control político de Venezuela. Y siguen teniendo el control político de Venezuela. En ese sentido, yo lo que me pregunto es, ¿realmente a Trump, la agenda de Trump pasa por destruir a Morena? No, yo te diría, no. La agenda de Trump pasa por qué me conviene que pase en México para que yo gane votos. Esa es la agenda de Trump. Y esa agenda de Trump, pues no es nuestra agenda. Y quien quiera que vea que la DEA es el gobierno americano, no. La DEA sí tiene sus propios... Tú sabes cómo funcionan las agencias. Incluso se meten la pata entre ellas. La CIA armó todo un relajo que después... ¿te acuerdas la cuestión de Irán-Contras? Claro. ¿Te acuerdas los nexos que tenía con este presidente panameño, que después el ejército fue por él y lo metió Noriega. a la cárcel? Noriega. La CIA utilizó a Noriega años. Entonces... Y a otros gobiernos latinoamericanos. Estas agencias no están trabajando coordinadamente. Yo, en ese sentido, a mí me gustaría, por supuesto, que Estados Unidos mandara pruebas fehacientes, públicas, de los 10 de Sinaloa, me encantaría. Pero lo que yo me pregunto es, lo que yo veo es, están utilizando el esquema para disciplinar a México, no para cambiar a México. Bueno, mi opinión. A ver, Tonatiuh, antes de escucharte, yo te voy a decir que yo estoy parcialmente de acuerdo con Jaime, pero solo parcialmente. Y te voy a decir por qué. Porque todo eso que dice Jaime, yo creo que era válido hasta que llegó a la presidencia de Estados Unidos por segunda vez Donald Trump. Y creo que ahorita cualquier
digamos, escenario como el que plantea Jaime, que a mí me parecería muy válido hasta antes de que llegara Trump, en este momento es algo que no podemos ver. O sea, ese escenario, yo siento, y aquí es donde queremos escucharte, yo siento que es imposible porque el señor es totalmente impredecible. Entonces veamos con Irán que sí lo destruyo, que no lo destruyo, que sí bombardeo, que sí controlo Hormuz. Hoy ya se rajó otra vez y dijo que no va a cobrar el 20%. ¿Cómo lo ves con este factor Trump en medio de lo que piensa Jaime Guerrero? Intento retomar todo el tema porque está complicadísimo, complejísimo. Pero a ver, primero, tienes toda la razón. No hay ningún interés de desestabilizar México. O sea, sería un autogolpe. Ese punto de referencia que no tiene discusión. Un golpe muy severo sobre México, sobre su estructura política y repercusiones económicas, va directo sobre Estados Unidos. Eso no creo por lo mismo que sea el propósito. Segundo punto de afinamiento. No es que vaya a destruir Morena. Lo que señalo es que si el ejercicio legal y de presión política que tiene Trump repercute en figuras clave de Morena, lo que se está jugando Morena es su posición dominante. Ese se la está jugando de manera muy seria. Es decir, hay un riesgo para Morena muy potente y por eso la resistencia, si no se resistiría. Si no diría la señora Sheinbaum, sí, cómo no. ¿Quién quiere usted a Rochamoya? Sí, por supuesto. Pero sí hay un punto de vulnerabilidad en esta ruta que no quiere desaparecer, no quiere decir desaparecer Morena, pero sí puede significar que su hegemonía quede en cuestión. Tercer asunto es que no hay ningún proyecto democrático para México. O sea, del lado de Trump, por supuesto que no hay ninguno. El mejor modelo es una estructura autoritaria tipo Maduro, pero que la regula. Así es. La señora Delcy, pues sí, es su figura, es su Delcy. Entonces, ese es su modelo. Y no me extrañaría que se imagine algo así para México, porque sería la mejor manera de regular lo que quisiera con el mercado norteamericano, que es potentísimo. Haría exactamente como se le pegara la gana con respecto a todo el proyecto TLC que no ha logrado madurar como él quiere, o toda la regulación de los flujos migrantes y el rol de México, que sí ha tenido mucha eficacia, por ejemplo, y le falta la cuestión de drogas, que es una obsesión también que tiene por ahí. Entonces sí comparto que estructuralmente el elefante es muy grandote como para hablar de desestabilización mexicana, pero sí cabe la posibilidad de un punto frágil en la estructura de poder de México que vaya debilitándose conforme avance este posicionamiento contra políticos que están relacionados o supuestamente relacionados con narco. Ese sí sería un punto muy delicado y que pues hay que verlo también en movimiento. Vamos a ver cómo evolucionan estos puntos, pero comparto que no hay ninguna intención tampoco de modernizar a México, ni su sistema judicial, ni que la democracia finalmente la maduremos. Claro que no. Es control, es tomar posesión, para ponerlo en otra palabra, de las directivas de un país. Sobre eso está, Ahora, ¿cuál es la herramienta para caminar en esa ruta? Pues una fue la extracción de Maduro. En México pueden ser otro tipo de iniciativas. Acuérdense que Trump tiene una alianza y una estrategia latinoamericana muy compleja y enorme. Y México forma parte, sin duda, de un proyecto que ya trazaron y que posiblemente esta discusión
con relación a narcopolítica sea la llave para empezar a abrir una ruta de control que va en beneficio de esa estrategia, no de México. O sea, no le veo ningún lado bueno ni bondadoso. Al contrario, está lleno de riesgos ese camino. Pues Tonatiuh, Guillén, de verdad qué gusto haber platicado contigo hoy. Pues habrá que ver también qué pasa con las elecciones en Brasil. Yo creo que también es otro momento ahí muy importante. Hay que ver qué sucede. Pero Tonatiuh, de verdad que siempre, pues para mí es un banquete escuchar al doctor Tonatiuh Guillén, sus ideas, sus perspectivas, sus puntos de vista, en un momento tan difícil en la relación México-Estados Unidos. Y Jaime Guerrero y yo, pues te agradecemos mucho, ¿verdad, Jaime? Sí, claro, Tonatiuh, siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias al doctor Tonatiuh Guillén y pues ahí te seguimos dando lata. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Esta historia continuará. Bueno, esta historia un abrazo muy grande. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Muchas gracias. Hasta luego. Gran martes de entrevista. Bye. Adiós.